Vámonos a lo que ocurrió en el Senado, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció en su cuenta de Twitter que habían recibido en el Senado la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional. El senador morenista agregó que la minuta se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y como cada reforma constitucional se le será aplicado el procedimiento legislativo en todas sus etapas. Bueno, a final de cuentas, esta reforma constitucional que amplía la presencia del ejército del 2028 hasta el 2029, como sugería la propuesta que fue aprobada, pues ya se aprobó con los 334 votos que eran necesarios. Estos votos fueron de la mayoría de Morena, PT y Partido Verde, y se sumaron los del PRI, que fueron 271. Sí, el PRI aporta 69 y con ello se terminó de garantizar las 2/3 partes de los votos. Vamos a entrar a cómo es que se dio la discusión. Le hemos seleccionado varios puntos de vista que externaron los legisladores. La discusión comenzó en punto de las 9:17 horas en San Lázaro, después de que los legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron mociones suspensivas con el fin de detener el debate del dictamen y regresarlo a la comisión. Pero bueno, a final de cuentas la mayoría rechazó esos recursos. En la discusión, la diputada Yolanda de la Torre, que es una diputada que tomó un protagonismo bárbaro, porque es ella la que pone la iniciativa de ampliar todavía más la dependencia de la Guardia Nacional de la Sedena, y pues bueno, ella subió a tribuna y defendió su iniciativa, y su compañero de bancada, Alejandro Moreno, la defendió en el recinto legislativo. Aunque ya nos escucha en el audio que le vamos a presentar, pues la defendió, ya saben, con ese lenguaje tan florido propio de Alejandro Moreno. Pero bueno, vamos a escuchar parte de la participación de la diputada priista Yolanda de la Torre. No se trata de hacerle el trabajo político a Morena. Esto no es político. Esto es por el bien más preciado que tenemos que garantizar, y es la seguridad de las familias mexicanas. De eso estamos hablando. Solo y solamente de eso, la seguridad de las familias mexicanas. Y aquí tenemos una gran responsabilidad, porque la verdadera discusión, amigos y amigas, es cómo nos hacemos responsables. Esa es la verdadera discusión, compañeros y compañeras. De manera atenta y respetuoso, como debe ser entre pares, desde esta máxima tribuna, hago un llamado a todas las fuerzas políticas, amigas y amigos. No es posible que llegue el presupuesto de egresos de la Federación y no se le mueva ni un punto ni una coma. No, así no se puede avanzar. Aquí cada diputado y diputada cuenta, cada uno conoce su distrito, su municipio, su estado. Cada uno sabe lo que se requiere en territorio y en materia de seguridad pública. Todos tenemos perfectamente claro que si no asignamos más recursos a nuestros municipios y estados, no se podrá avanzar. Diputados y diputadas, no hay argumento razonable para no votarlo. Y yo termino diciéndoles, señor presidente, en mi calidad de iniciante, los estados y municipios necesitan tiempo y recursos para fortalecer sus policías. O permitimos que las Fuerzas Armadas los acompañen unos años más, o los estados estarán secuestrados por el crimen. El PRI votó en contra de que la Guardia Nacional tenga mando militar, pero creemos que las Fuerzas Armadas deben acompañarla en su fortalecimiento por unos años más. Compañeras y compañeros, politizar la seguridad es negarle a millones de familias mexicanas que puedan vivir en paz. Es cuanto, presidente. Bueno, ahí tienen parte de su participación, y yo, como nuestro amigo Iván de Jesús, que nos está escribiendo acá en YouTube, coincido con él, que dice: estos no dan un paso sin guarache. Pues
Esa es la historia del PRI, así lo sabemos todos y lo hemos padecido todos. Pero nos seguimos con el debate porque el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, fijó su postura en contra del dictamen respecto a la Guardia Nacional. En tanto, su compañera, la diputada Julieta Mejía, refirió que no había razón para mantener al ejército en las calles y que mientras no se fortalecieran las policías locales, no se podrá desmilitarizar al país. Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña comentó que ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es una decisión correcta considerando la actual coyuntura política y social que vive el país. Vamos a escuchar cómo lo comentó. Y la derecha esquizofrénica política dice que militarizamos al país, pero que lo militarizamos para darle abrazos al crimen organizado. Es una curiosa militarización. Yo preguntaría a los gobernadores paniaguados, a los gobernadores de Movimiento Paniaguado, si están de acuerdo en que en marzo de 2024 regrese el ejército a los cuarteles. Sería una irresponsabilidad absoluta tomar una decisión de esa naturaleza. En pleno proceso electoral, en pleno relevo presidencial, dejar que el crimen organizado campeara a sus anchas, porque es evidente, eso lo reconocemos, que el esfuerzo de pacificación del país y la mejoría de los datos y los resultados duros, puros y duros en materia de seguridad no alcanzan para plantear que la meta se ha logrado. El Partido Revolucionario Institucional da la espalda a una posición que era incorrecta llamada moratoria constitucional, una patraña, un eufemismo para estar bloqueando cualquier reforma constitucional en beneficio del pueblo. Se dicen preocupados de la seguridad pública, pero no son capaces de dejar su mezquindad a un lado y reconocer que esta es una decisión correcta en la actual coyuntura política y social que vive el país. Pero hoy el papel más despreciable lo hace Movimiento Paniaguado, que en Jalisco mató a Giovanni López, la policía, por no usar cubrebocas, que ha utilizado a la policía estatal y municipal para reprimir al pueblo, pero nos viene a querer dar clases de cómo manejar las fuerzas de seguridad del país. Le decimos a Movimiento Paniaguado que nosotros no usaremos nunca al ejército para reprimir al pueblo. Bueno, ahí tiene parte de la participación del diputado Noroña. Nos seguimos con este resumen que le preparamos porque Carlos Iriarte Mercado, diputado del PRI, se mostró a favor de la iniciativa bajo el argumento de que el plazo que se fijó para la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad no ha sido suficiente para la consolidación de la Guardia Nacional. Esto lleva, recordemos, desde 2019. Otra postura a favor fue de la diputada de Morena, Andrea Chávez, quien aseguró que se necesita a las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y con tareas detalladas en materia de seguridad, mientras la Guardia justo se consolida. Posteriormente, el diputado Santiago Torreblanca dijo que la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles es consecuencia de una errónea interpretación de la máxima ley y desde la tribuna este legislador del PAN acusó a Morena de no respetar la Constitución Política de México. Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, pues reaccionó con desagrado y molestia por la forma en que se refirió al trabajo de los morenistas. ¿Por qué se molestó? Vamos a ver lo que ocurrió y cómo se refirió a esto el diputado Santiago Torreblanca. Sé que han dicho algunas diputadas y diputados y dirán más, pero qué incongruentes. Por un lado, solicitan los gobernadores y las gobernadoras a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas y por el otro lado llegan aquí a oponerse a ellos. Son unos incongruentes. Miren, en primer lugar, lo que solicitan es la Guardia Nacional. Guardia Nacional que debe tener constitucionalmente el carácter de civil en cuanto a su mando, estructura, disciplina, formación, actuación. Y lo dice la Constitución. Y lo votamos a favor. En segundo lugar, ¿qué creen? Ya con el marco constitucional actual, ya el presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas y ya las entidades de la República
pueden solicitar esta actuación de conformidad con el artículo 119, pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo. Sí. No es cierto que no es cierto lo que dice el secretario Crescencio Sandoval. ¿Me permite el orador? ¿Me permite el orador, por favor? Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de orden, diputado presidente. Discúlpeme, no le escuché. Una moción de orden. Adelante, por favor. No. El orador tiene absoluta libertad para presentar su exposición. Sin embargo, la majadería, la insolencia, la falta de respeto absoluto que acaba de cometer es inaceptable. Exijo que se retire, que se disculpe y se retire del diario de debate su expresión injuriosa. Pues bueno. Permítanme, honorable asamblea, permitan a esta presidencia dar paso a la moción de orden. Pues con todo el regaño de Noroña y la cara de desagrado de sus compañeros que estaban acompañándolo en tribuna, pues claro que su expresión fue por completo rechazada. Bueno, más adelante, y esto es uno de los temas que más polémica causó, pero que resulta importante hablarlo por la elocuencia con la que habló la diputada de Morena, Inés Parra Juárez. Ella anunció en una conferencia de prensa a la que llamó, anunció que iba a votar en contra de la iniciativa de su propio partido y cuestionó al presidente López Obrador si también cambiaría su postura con respecto a su estrategia del combate a la corrupción, ya que en días pasados informó que cambió de opinión con respecto a su promesa de regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Y no se debe permitir, como mujer indígena de izquierda y bajo los principios del Movimiento de Regeneración Nacional, votaré en contra de esta reforma perversa. Soy del Movimiento de Regeneración Nacional y estoy en contra de los vicios del viejo régimen. Por lo tanto, no apoyaré una iniciativa envenenada que venga del PRI. Alito, el corrupto, a cambio de impunidad, está abriendo la puerta a un estado de sitio de 10 años y a la indebida y excesiva militarización que traspasaría este sexenio. Mi voto será en contra porque no puedo estar con la militarización en México a cambio de impunidad. No a la militarización a cambio de impunidad que pretende Alito. Solo realizaré una pregunta al Ejecutivo Federal desde la Casa del Pueblo. ¿Acaso también se cambió de opinión con relación al combate a la corrupción? Bueno, pues a final de cuentas hay mucha de razón en el discurso de esta diputada. En primero que, pues sí, a final de cuentas lo que se votó fue una iniciativa elaborada por el PRI. Y la otra que también no se tienen que dejar de lado ni se tienen que, por ejemplo, emitir juicios a bote pronto de calificarla como traidora, de que por qué habla así, de que por qué le lanza preguntas al presidente. Hay que recordar que esa es la tarea de los diputados
diputados, también tener cierta independencia y no solamente acatar órdenes sin preguntar nada. Es un voto, solamente fue un voto que fue el de esta diputada. Por ejemplo, en el Senado, pues el senador Monreal se abstuvo, pero aquí ya dijo, yo voy a votar en contra porque es una iniciativa elaborada por el PRI y pues se supone que estamos en contra de ese partido. Entonces, también otro de los puntos que ella aclara, lo escuchaba al inicio de su participación, es que su postura la lanza como mujer como mujer indígena y mujer de izquierda. Esto porque yo decía hace un momento que no hay que descartar estas exigencias que han salido de voces que están con una preocupación real, que es que, pues, ¿qué va a pasar con el ejército que en varias zonas, en muchas zonas indígenas, pues ha abusado de mujeres, ha cometido actos de violencia? Entonces, eso es parte también de la historia de México y al momento de estar hablando de una reforma de tal magnitud, pues esos temas, claro que tienen que salir a la luz. Entonces, si es una mujer, una diputada, la que está diciendo como indígena, yo no puedo estar votando que el ejército se mantenga en las calles como lo propuso el PRI, pues está pues adecuada a su postura e incluso está en su derecho, más allá de si estemos a favor o en contra de su postura, ella estaba en su derecho, así que pues cumplió con su papel de representante popular. Y sí, generó muchísimas críticas, pero a final de cuentas, como le decía, pues es parte de la tarea de los legisladores, también el ser independientes en sus decisiones y pues cuestionar y generar el debate dentro de los partidos políticos. Bueno, para concluir con este resumen, el Pleno de San Lázaro tenemos que avaló con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención las modificaciones al artículo 5º transitorio constitucional para ampliar de 5 a 9 años la presencia del ejército en las calles. Los priistas José Francisco Yunes y Sue L. Bernal, también como la morenista Inés Parra, quien acabamos de escuchar, pues fueron los que votaron en contra, y Ana Lilia Herrera, también el PRI, fue la única que se abstuvo. Ella pues de algún modo se revela o se medio revela, ¿no? Porque pues si se hubiera revelado por completo en contra del PRI de Alejandro Moreno, pues hubiera votado en contra, no se hubiera, pero bueno, se abstuvo. Ella es la que está pues un poco generando cierta rebelión dentro del PRI en el Estado de México, porque pues cuentan por ahí que no le va a gustar mucho que la candidata priista para la elección de gobernador en 2023 sea Alejandra del Moral y no ella, porque sería la segunda vez que la descartan. Ella compite por la candidatura cuando sale elegido Alfredo del Mazo, que es después electo gobernador, y pues se dijo mucho que ella era la que seguía, pero pues parece que no, que va a ser Alejandra del Moral. Entonces, pues cuentan por ahí, le vuelvo a insistir, que ella estaría brincando a Movimiento Ciudadano para competir por la gobernatura del Estado de México. Bueno, eso es lo que ocurrió ayer en San Lázaro y nos seguimos.